Hola amigos, en Laredo tenemos un alcalde que miente y difama descaradamente. Son acusaciones muy fuertes, que no las haríamos sin base. Escuchad este vídeo con mucha atención y luego sacad vuestras propias conclusiones. En un reciente vídeo, el señor González ha contestado muy airado a la crítica formulada por el cambio de su actitud de 180 grados con respecto a la parcela del Florida. En menos de 6 minutos, 5 minutos y pico, que dura su vídeo, lanza 6 grandes mentiras, entre las que destacan 2 que repite y repite a lo largo del vídeo, como si quisiera convencerse él mismo de que son verdad, consistentes en que los laredanos teníamos unos derechos sobre la parcela del Florida y que les hemos perdido por un acuerdo del equipo de gobierno pasado y muy especialmente por mi voto, que os recuerdo que fue una abstención. Todo mentiras, como os demostraré en este vídeo. Por ello, y para demostraros sus mentiras, os invito a verlo hasta el final, para que luego saquéis vuestras propias conclusiones. En este vídeo vamos a analizar una por una en qué consisten las 6 mentiras del señor González y su difamación. La primera mentira: la parcela del Florida tenía unos derechos que hemos perdido por un acuerdo del anterior equipo del gobierno. Porque había unos derechos que los laredanos teníamos, que teníamos unos derechos y que hemos perdido. Y perdimos los derechos sobre ese terreno, perdimos todo lo que teníamos. Y perder nuestros derechos, hoy no se hubiera podido construir en esa parcela. Perdimos todos los derechos los laredanos de esa parcela. En la época que defendía el derecho de los laredanos sobre la parcela, utilizó este argumento basado en el engaño e intentó convencer a todo el mundo de que los laredanos teníamos unos derechos sobre dicha parcela cuando no era cierto. Lo que no desveló el señor González era la existencia de 3 informes jurídicos del técnico de patrimonio que informaban sobre cómo los sucesivos planes generales de Laredo de los años 1964 y 1987 ya dieron permiso para edificar sobre esa parcela. Y se olvidó sospechosamente del informe jurídico de la secretaria general del Ayuntamiento de Laredo de 29 de septiembre del 2022, que él conocía muy bien, dado que dicho informe fue en respuesta al recurso de reposición donde se establece que el decreto de alcaldía 501 del 22 no levantaba la restricción de edificación de la finca, sino que reflejaba la situación actual en virtud de los planeamientos del 1964 y 1987. Estos informes que él conocía evidencian que el señor González promovió una ficción y falsedad al presentarse como el héroe defensor de unos derechos inexistentes que los ciudadanos de Laredo no poseían sobre la finca. Y lo hizo a pesar de que era consciente de la falta de veracidad en sus afirmaciones y que estaba engañando a los laredanos. Pero claro, era periodo preelectoral. Sin embargo, cuando pudo defender su postura demagógica en el Pleno, evitó asumir responsabilidades de pronunciarse y abandonó el Pleno, con 1000 excusas, eso sí, pero conociendo que si votaba en contra de la propuesta del ayuntamiento, se podía enfrentar a unas consecuencias legales o civiles muy importantes, como había alertado la secretaria general en un informe firmado el mismo día del Pleno. La segunda mentira consistió en afirmar que los derechos de la parcela del Florida se han perdido por el voto del señor Arenas. Y que con el voto decisivo de Ramón Arenas en la pasada legislatura, porque el señor Arenas con su voto, perdimos todos los derechos los laredanos de esa parcela. Curioso que cargue contra mí toda la culpa de perder unos derechos inexistentes, máxime cuando mi voto fue la abstención, y además expliqué por qué, como se puede comprobar al final de este vídeo. Por tanto, cuando el señor González intenta difamarme, sabe que está engañando a los laredanos, cargando sobre mis espaldas la pérdida de unos derechos que él sabe que eran inexistentes. Pura ficción y demagogia. Sin embargo, cuando había que defender esos derechos inventados por el señor González en el Pleno, salió corriendo porque sabía que si votaba en contra del acuerdo del ayuntamiento, podría acarrearle graves consecuencias, en base al informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Laredo de fecha 29 de septiembre del 2022, donde en sus conclusiones podemos leer: los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. La tercera mentira consistió en afirmar que él fue el que descubrió el decreto, como si fuera Colón descubriendo América.
Pero fui yo quien lo descubrí. Pero fui yo quien lo descubrí. Miente descaradamente el señor González al afirmar que descubrió un decreto cuando respecto a los decretos de alcaldía, como él sabe y conoce, no hay nada que descubrir, puesto que todos los decretos son públicos y no hay ningún decreto que sea secreto y haya que descubrir. La cuarta mentira consistió en afirmar que el equipo de gobierno pensaba aprobar el decreto en pleno sin pasar por las comisiones informativas. Fui la persona que descubrí el decreto que pensaban aprobar en un pleno sin pasar por darlo a conocer en las comisiones informativas. Cuando un decreto nunca jamás se aprueba en pleno, como él sabe muy bien y la gente de Laredo conoce. El decreto es solamente una resolución que dicta el alcalde o alcaldesa y nunca se aprueba en pleno. Por eso sorprende que mienta como un bellaco y con tanto descaro. La quinta mentira consiste en afirmar que permitir edificar en esa parcela es un regalo que se ha dado al propietario. Esta es otra de sus burdas mentiras, pues él sabía y sabe, antes de ser alcalde y después siendo alcalde, hay que cumplir y atender lo que dicta y establece la ley, permitiendo edificar en esa parcela en base a los planes generales de 1964 y 1987. Por tanto, no es ningún regalo y pensamos que el propietario de esa parcela pagaría el precio establecido, nunca como regalo. La sexta mentira consistió en afirmar que el señor Arenas estuvo callado en todos los plenos, no intervino en ningún punto, cosa sospechosa. Curiosamente ahora abre la boca, porque en los plenos anteriores que hemos tenido al respecto no habló ni un segundo. No habló ni un segundo. Cosa muy sospechosa. Y cuando con su voto, y lo vuelvo a repetir una y mil veces, y estuvo callado en todos los plenos y no intervino, ha sido quizás el único punto en toda la legislatura pasada que el señor Arenas de Unidos por Laredo no ha intervenido en ningún punto, cosa sospechosa. Es lo que dice el señor González, mintiendo como un bellaco. Me acusa de ser sospechoso, sin embargo, vuelve a mentir sin ningún tipo de rubor ni pudor, como podrás comprobar al ver mi intervención en uno de los plenos que trató sobre la parcela del Florida. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. Sí, es una pena que precisamente el máximo órgano donde debe de expresarse el sentir de los ciudadanos a través de los representantes, pues bueno, que hayan optado por irse y no hablar. Nosotros este asunto lo hemos estudiado muy bien, con mucha profundidad, dedicando mucho tiempo. Nosotros hemos visto que había algo así como 7 informes. No nos queda ninguna duda que la carga está levantada. No nos queda ninguna duda. Se levantó en el año 1964, cuando la Corporación Laredana, con todas las garantías de la ley, decidió darle una edificabilidad y permitirles edificar. No hay ninguna duda, ninguna duda. Y que se ratificó en el 87 tampoco. Y la tan traída llevada artículo 112 de la obligatoriedad, que antes era el 85 de la Lotrusca, tampoco. Estamos obligados las administraciones públicas y los particulares a lo que establecen las normas y los planes generales. O sea, no nos cabe absolutamente ninguna duda. Se puede hacer toda la demagogia del mundo y echar arena en los ojos de la gente para que no vean la realidad. La realidad es esa. Pero nos vamos a abstener y voy a dar la explicación de por qué nos vamos a abstener. Y van a ver que es razonable. Miren, el 27 de febrero del 2017, lo tengo aquí delante, hay un escrito del BBVA, en el que solicitan, y voy a leer exactamente lo que dicen, porque aclara todo este asunto. En calidad de acreedores y hipotecarios, dice el representante del BBVA, solicitamos mediante la presente expidan documento dirigido al registro de la propiedad de Laredo para que se proceda a la cancelación, no al levantamiento de cargas. Y sigo lo que dice él. De dicha prohibición, ya que los planeamientos de 1964 y 1987 estimaban la posibilidad de construir en dicho suelo. Hombre, se presupone que el BBVA tiene buenos juristas, pero luego es que es tan claro y manifiesto lo que establece, están solicitando la cancelación. ¿Por qué nosotros nos vamos a abstener? Íbamos a hacer, y de hecho la hicimos, pero no la presentamos, una enmienda larga y explicando todo esto. Nosotros estamos por acordar la cancelación, no el levantamiento de cargas, que el levantamiento de cargas ya se realizó en el 64. Yo no voy a levantar esa carga,
porque ya está levantada. Ni quiero tener la responsabilidad de levantarla, porque ya está levantada. Si la propuesta, que es levantar las cargas establecidas, hubiera ido dirigido a la cancelación de la inscripción, y aquí, cualquiera que nos esté escuchando, voy a poner un ejemplo muy sencilluco. Se dan muchas situaciones y circunstancias donde una persona va a vender un inmueble. ¿Tiene alguna carga?, le preguntan. No, ninguna. Piden la nota del registro y resulta que hay una carga, que hay una hipoteca. Oiga, usted tiene una carga, que tiene una hipoteca. Ah, pues si yo ya la pagué. Si yo ya la pagué hace mucho tiempo. Pero tiene usted que cancelarla. Ah, ¿y eso? Tiene que usted seguir un mecanismo que es ir al notario, hacer la escritura de cancelación, pero ya está cancelada económicamente. Ya no existe esa carga. Registralmente sí. Registralmente sí. La nota simple nos indica si hay o no cargas registrales, es decir, limitaciones al uso de la propiedad de la finca, hipoteca, servidumbre, alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es posible que estas cargas realmente no estén vigentes, como desde nuestro leal saber y entender sucede en este caso. Lo único que hay que hacer es la cancelación. Y nos vamos a abstener porque si en lugar de haber dicho levantar las cargas, si hubiera dicho cancelar la inscripción, votaríamos a favor. Y mientras tanto nos abstenemos. ¿Por qué? Porque consideramos con total y absoluta seguridad de que la carga está levantada. Y muy bien lo explicó el de Patrimonio en sus informes, es una cuestión civil. Y si ustedes, como responsables del Gobierno, no quieren quitar la carga, o bien el BBVA o quien sea el propietario, se lo pedirá por el juzgado. Y eso va a conllevar unos gastos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por 8 votos a favor y una abstención.